A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. De mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz. Y la palabra de hoy, una palabra hermosa que el Señor nos regala en el libro de los Hechos, que es uno de los libros, o diríamos como el segundo libro, o el primer libro del Nuevo Testamento. Existen dos libros, que es el libro de los Hechos y el libro de Apocalipsis, que es un libro profético de revelación, porque los cuatro anteriores son evangelios. Hablamos siempre de evangelios, pero podemos hablar de libros, pero siempre generalmente lo conocemos como evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y las demás son cartas paulinas y cartas generales. Pero fíjese que este libro de los Hechos, que consta de 28 capítulos, el libro de los Hechos consta de 28 capítulos, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, nos habla sobre la conversión de Saulo. Ahí nos está hablando el libro de los Hechos, el apóstol Lucas, el discípulo Lucas, nos está hablando del libro de los Hechos, y él es el que da testimonio prácticamente. Él es el que da testimonio de todas estas cosas, el apóstol Lucas, ¿sí? El discípulo Lucas es el que da realmente testimonio de todas estas cosas. Algunos le llaman como Hechos de los Apóstoles, pero nosotros realmente le podríamos hablar en los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente los apóstoles fueron allí instrumentos, y de eso se trata realmente la palabra de hoy. La palabra de hoy. De eso se trata realmente la palabra de hoy. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el versículo de hoy. Vamos a estar leyendo en el versículo 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa era la comisión que recibía prácticamente el apóstol Pablo en sus inicios. La orden celestial era llevar el nombre del Señor. Ahora, con esa comisión, el apóstol también traía allí un reto. Traía un reto consigo mismo, que es el que dice el 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjate que el Señor le da la comisión, prácticamente le revela el ministerio, pero también le dice: vas a pagar una disciplina por esto. ¿Cuántas cosas deberás padecer por causa de mi nombre? Esas cuantas cosas deberá padecer, en este caso, el apóstol Pablo, en sus inicios, el sufrimiento por su nombre. También
también lo padecemos nosotros. Usted y yo padecemos por el nombre de Cristo. Padecemos, nosotros padecemos. No por nuestras, diríamos, por nuestras actitudes, porque hay que diferenciar. Una cosa es la actitud y otra cosa es realmente tener una contrariedad porque somos cristianos. ¿Sí? Sufrir como cristianos son dos cosas completamente diferentes. No sufrir porque yo sea una persona realmente altiva, maleducada. O sea, tenemos que diferenciar. La Iglesia de Jesucristo debe diferenciar eso. Una cosa es que usted sea una persona maleducada y usted tenga problemas por eso, por su personalidad. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Al contrario, Cristo a esas personas que hemos tenido ese problema de personalidad, altivez, orgullo, prepotencia, Él es el que va amoldando todas las cosas. Pero si nosotros también ponemos de nuestra voluntad, eso es completamente claro. Pero si las personas seguimos con esa misma situación de ser altivos, prepotentes, orgullosos, que nos gusta pisotear al otro, al que está al lado, realmente entonces usted lo van a criticar no por Cristo, porque Cristo no tiene nada que ver ahí. Es usted el que debe cambiar. Obviamente que cuando las personas se enteran que usted pertenece a una comunidad cristiana, pues van a señalar a Cristo. O sea, usted va a pisotear el nombre de Cristo. Usted es el que va a hacer avergonzar el nombre de Cristo. Pero realmente lo que habla aquí la palabra era que el Señor le estaba revelando a Ananías, o le estaba diciendo, ve, dile, porque él va a padecer por causa del ministerio que le ha sido encomendado. Y me gusta porque es que él dice, él va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. O sea que prácticamente hemos hablado que el apóstol Pablo, uno de los, diríamos, como unas funciones importantes dentro del ministerio, era los gentiles. Pero fíjate que también dice reyes y también hijos de Israel. Gentiles. Y reyes, gentiles. O sea, los no convertidos. Y también, ¿por qué no? Los que estaban de pronto en un nivel equivocado. Y usted conoce la historia. La conversión de Saulo. Se encuentra con el Señor y prácticamente él lo confronta. Hemos estado hablando en los ayunos sabatinos sobre estas presentaciones del Señor hacia las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y entonces fíjese que el mismo Señor se le presenta y él le dice, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Y tú no estás persiguiendo a la humanidad, al hombre, ni a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Siento que me tienes una persecución. Entonces cuando el Señor lo confronta, esta persona de Saulo, prepotente, orgullosa, altiva, que decimos comúnmente, pues según él tenía el sartén por las manos, se doblega. Dice la palabra en Isaías, ¿quién podrá resistir la presencia? Algunas versiones dicen, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Fíjate que el Señor se le presenta, yo soy Jesús. Y le da las instrucciones, levántate, entra a la ciudad y allí se te va o se te dirá lo que tienes que hacer. Pero es duro patalear o dar patadas contra la palabra. Es duro para ti. Y va a ser duro
Va a ser más duro porque ya ingresa a este camino. Y en este camino, hermanos míos, no hay vuelta atrás, aunque usted se devuelva. Aunque usted quiera devolverse, aunque usted se vaya para el mundo, ya no hay vuelta atrás. Por eso la palabra es completamente clara. La palabra es clara, la palabra dice claramente que aquel que haga volver. La palabra dice claramente que en este camino, aunque usted esté cojo, es mejor estar dentro del camino. No importa que estemos cojos. Todos tenemos cojeras. Todos. ¿Es duro para ti? Es mejor que el Señor nos diga, es duro, va a ser duro, a que nosotros vayamos y creamos que vamos a hacer lo que nosotros querramos. Entonces fíjate que el Señor da las instrucciones y Ananías cumple con esas instrucciones de una manera temerosa, porque Ananías tenía mucho miedo. Él dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. O sea, Ananías estaba bastante informado de las cosas que hacía Saulo, de las cosas que se podía atrever Saulo hasta sacar sangre o asesinar a un cristiano, a un creyente de Jesús en la época. Y lo peor de todo, dice, tiene autoridad. O sea, él no lo hace por sus propios medios únicamente. O sea, él tiene el aval, él tiene la autoridad, él tiene la cobertura, él tiene el apoyo, él tiene el respaldo de los principales sacerdotes, de los reyes. Imagínense. O sea, Saulo estaba navegando en sus aguas. Pero resulta que Saulo todavía no sabía que era un instrumento escogido. Y entonces allí en ese momento el Señor le hace el llamado. Porque una cosa es ser escogido y otra cosa es ser llamado. Eso lo hemos explicado. Dice la palabra en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice la palabra en el versículo 4 de Efesios 1, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, escogidos en Él, antes, para que fuésemos está en futuro, para que fuésemos santos y fuésemos sin mancha delante de Él, futuro, o sea, en esta tierra. Pero ya veníamos escogidos. Ya uno en espíritu viene escogido. El Señor nos expone en los evangelios muchas cosas que nos hace, si usted es un buen lector y una persona que se interesa por estas cosas, de escudriñar las escrituras, usted se hace preguntas y la Biblia le da la respuesta. Según nos escogió en Él antes, ya veníamos escogidos. Pero dice, veníamos predestinados. Usted viene con una predestinación. Pero el ser escogido es desde antes. Y aquí el Señor en yo siempre le llamo como en este capítulo tierra, nos hace el llamado, aquí, nos hace el llamado. Sea desde el vientre, o sea al nacer, o sea después de nacer, 5 años, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, o hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último hálito de vida, hasta el último respiro. Ahí nos hace el llamado para morir inmediatamente. Lo que pasó en la cruz del Calvario con el ladrón. En ese momento.
Entonces, algunos tenemos el privilegio de ser llamados para servicio. Otros no tanto. Otros tienen el privilegio de ser llamados para salvación directa. Entonces, no todos tenemos el mismo privilegio. Y Pablo tuvo ese privilegio. A Pablo el Señor lo llama hasta tal manera que es formado Pablo. Y Pablo expresa después unas palabras y dice, no sé qué es mejor. No sé si mejor es estar en los cielos, adorando al Señor allá junto a Él, o predicando el Evangelio aquí en la tierra, predicando. Eso dijo el apóstol Pablo. O sea que cuando Pablo tiene la revelación, eso está por allá en Filipenses 1, creo que está por ahí en Filipenses 1:23. Si usted quiere, búsquelo en su Biblia electrónica tradicional. Filipenses 1:23. Dice, bueno, vamos a leer el contexto. El 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Fíjense que ya el apóstol Pablo, ya hay una persona ya formada en su interior. Y el morir es ganancia. Fíjate, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya estaba seguro que a la final, si morimos, ganamos. La única manera de ganar esta guerra, porque usted puede perder 1000 batallas, pero la guerra todavía no. Pero la única manera en Cristo de ganar esta guerra es muriendo en Cristo. Por eso tenemos que vivir en Cristo y morir en Cristo. Ese se llama el buen morir. Y la muerte en este camino es ganancia, es el triunfo para nosotros. Y eso no lo entiende todo el mundo. Si morimos en este camino, en Cristo, como cristianos, con esa fe, mi hermano, ganamos. Hemos ganado. Los que han muerto en este camino ya ganaron. Pastor, pero es que murió de una manera, ya ganó. Listo. La Biblia dice ganó. Triunfó. Se graduó. Dice la palabra, fue aceptado. Por eso dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque él dice, si para mí el vivir en la carne es un beneficio, o sea, si estar aquí es un beneficio para la obra, para seguir predicando el Señor, realmente entonces yo no sé qué escoger. Porque entonces estoy en ambas cosas, dice, estoy en ambas cosas y estoy puesto como que, algo así como decimos popularmente, entre la espada y la pared. Porque él dice, estoy puesto en estrecho, como decimos popularmente, estoy entre la espada y la pared, yo no sé qué es mejor escoger. Ahora, Filipenses 1:23 es una palabra muy, muy hermosa, una palabra de poder. Porque él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pastor, pero ¿por qué dice el apóstol Pablo que es muchísimo mejor? Porque ya Pablo había vivido esa experiencia. Ya Pablo había vivido esa experiencia. Hubo una entrevista celestial con el apóstol Pablo. Fue arrebatado y fue bajado otra vez. Por eso él dice, si yo muero en Cristo, con Cristo, me siento feliz. Pero algo había, un deseo interior con el apóstol Pablo, que era también predicar el Evangelio de Cristo. Y él dijo, hombre, si yo me quedo en la carne, es más necesario para ustedes que yo me quede.
Entonces tienen que aprovechar ustedes ese momento en que yo me quede. Mire, tenemos tanto deseo nosotros, los que estamos interesados, de enseñar muchas cosas para la iglesia, pero es que en la iglesia pasa algo como algo anormal, que la iglesia se le está enseñando, pero la iglesia no quiere aprender, no aprende. No aprende porque no ponen en ejecución lo que uno les enseña. O sea, no podemos estar aprendiendo por aprender o estar aprendiendo para competir. Creo que lo hablamos en estos días. Esto no es de competencia, quién sabe más. No. Esto es para que nosotros corrijamos nuestra manera de andar. Nuestra manera, creo que lo dice por allá en Romanos. Creo que lo dice Romanos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 lo dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el entendimiento se tiene que renovar, se tiene que transformar. Creo que Romanos 12:2 en la versión de HH dice de esta manera. En la versión de HH, Dios habla hoy. En la versión... Mire lo que dice en Romanos 12:2, en esta versión. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato a Dios. Lo que es bueno y lo que le es grato a Dios, lo que es perfecto. Nuestra versión dice, para que comprobéis. Pero me gusta esta versión porque dice, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Y haciendo estas dos cosas, lleguemos a conocer la voluntad de Dios. Pero muchos hablamos de la voluntad de Dios, hermano, pero ya eso lo hablamos acá hace como 2 semanas. Las dos clases de voluntad. La voluntad decretada y la voluntad preceptiva. La que usted recibe. Entonces no podemos estar excusándonos si es voluntad de Dios, si es voluntad de Dios. Mire, cuando está decretada, ya, listo. Así usted no quiera, así usted diga lo contrario, se cumple. La voluntad decretada de Dios se cumple porque se cumple sobre la cabeza de quien sea. Se cumple. Entonces tenemos que entender eso también de la voluntad. Pero mucha gente aprende estas cosas y como que se les olvida. Hay cosas por las cuales nosotros no podemos cambiar. Por mucho ayuno, vigilia que usted haga, hay cosas que no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Ya están decretadas por el Señor. Entonces, el apóstol Pablo, él era un hombre bastante letrado, era un hombre muy bien educado, pero resulta que él fallaba porque él decía que pensaba de que todo lo hacía porque la ley de Dios lo decía de esa manera. Él creía que lo hacía de esa manera. Y en este tiempo del apóstol Pablo, si usted no sabía, por eso tenemos que nosotros entender muchas cosas también sobre esto. En este tiempo pues también se vivía, cuando se habla en este capítulo, de Hechos capítulo 9, ¿verdad? Que nos está hablando. Cuando habla sobre la conversión de Saulo y también nos habla por allá antes en los 7 diáconos. Pero en este tiempo, en la iglesia primitiva de este tiempo, había gente de diversas clases sociales y de distintas nacionalidades. Recuerden que en Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, ahí dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del techo donde estaban.
Entonces se había multiplicado el número de creyentes, pero de todas las naciones y de todas las culturas, por llamarle de esa manera. Entonces, los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban realmente afectuosamente unidos por el amor cristiano. O sea, a ellos lo llamaba era el amor cristiano, a pesar de sus anteriores prejuicios. Y ahí está el detalle de esta época, que hay personas que ya el Señor les ha perdonado, pero ellos mismos se acusan por sus prejuicios. Siempre están, es que yo hice, es que yo me porté, es que, pastor, mire, yo me siento mal, pastor. Entonces no se sienten perdonados. Si usted no se siente perdonado por el Señor, entonces le está diciendo al Señor también que es un mentiroso, que Él no le puede perdonar pecados a usted. Como aquella época cuando el Señor le dijo, aquel hombre le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron ellos? Pues, ¿cómo así? Esto es una blasfemia. Si solamente el que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces todavía en este tiempo hay personas que creen que el Señor no les puede perdonar los pecados, sino Dios, o que nadie puede perdonar. Algunos dicen que lo perdone Dios. Yo no lo perdono. Pero la palabra dice que si usted no perdona, lo dice claramente la palabra. Y esto es lo que hay que predicarle a la familia, a los amigos, a estas personas que tienen esta dificultad de perdonar. Pastor, que no es fácil. Entonces comienzan a poner excusas. No es fácil, pastor. Hermano, usted, fácil o no, tiene que perdonar. Mire lo que le dijo a Pablo. Le voy a revelar, me voy a mostrar qué tan difícil es. Va a pasar por una prueba fuerte por mi causa. Eso fue lo que le quiso decir a Ananías para que le llevara la razoncita a Saulo. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Va a ser difícil, pero yo le voy a enseñar. Yo le voy a corregir. Y Mateo capítulo 6 lo dice claramente. Mateo capítulo 6 lo dice claramente. Creo que por allá dice, el 14, Mateo 6, 14, mira donde dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, hay una recompensa. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una condición. Si usted perdona las ofensas, entonces el Padre Celestial lo va a perdonar a usted. Esa es la condición, por llamarlo de una manera positiva. Condición positiva. Si yo perdono mis ofensas o las ofensas que me hacen a mí, si pido perdón y perdono, el Padre Celestial me va a perdonar. Pastor, y si no, aquí lo dice, mas si no perdonáis, Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, me gusta esta parte, tampoco si ve el condicionamiento que nos da el Señor. Porque lastimosamente he escuchado a muchos decir, a muchos hermanos cristianos decir, no, es que si tú no perdonas no importa, el Señor conoce tu corazón. No, usted tiene que perdonar. Aquí lo dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pastor, yo no conocía esa cita bíblica. Bueno, está en Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Y esto es lo que usted tiene que primero predicar, practicar y hacer. Yo no puedo pretender predicar perdón si yo no he perdonado. O exigir perdón si yo no he perdonado. O enseñar que perdonen si realmente yo no he perdonado. Yo primero, ese se llama criterio moral, un criterio personal, espiritual. Criterio moral. Si yo voy a predicar esto sobre el perdón, yo tengo que haber perdonado a todos. A todo lo que deba perdón. Eso lo dice la palabra. Y está claro. Y eso hay que hacerlo. Y eso hay que cumplirlo. Hay que hacerlo.
Entonces muchos se excusan, pastor, que es difícil. No, no. Es que difícil es ser cristiano por eso. Se nos dificulta ser cristiano por eso. Porque el Señor nos exige unas cosas que a usted ni por su mente le pasa. No lo vamos a entender. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. Pedro, no lo entiendes ahora, pero después lo vas a entender. ¿Por qué? Si no perdonas, realmente no te puedo perdonar. Y no es porque el Señor no quiera perdonarte, Él te puede perdonar. Porque es la condición que el Señor nos pone a nosotros. Por eso Él dice, a Ananías le dice, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No solamente a Pablo, hermano, a nosotros. Es difícil padecer porque somos instrumentos escogidos. A usted se le ha olvidado que usted es un instrumento escogido. Somos instrumentos escogidos. Y como instrumento, el Señor nos usa cuando quiere, como quiere y donde Él quiere. No lo hacemos nosotros. No lo hacemos nosotros. No podemos estar sacando pecho que gloria a Dios, todo para la gloria de Dios. Somos instrumentos. Gloria al Señor, gloria a Jesucristo. Esta es la condición que el Señor le pone a Ananías. Le dice, hombre, Ananías, mira, llévale esta razón a Saulo y dile esto. O sea, prácticamente es una profecía que viene sobre la vida de Saulo. Y mire la profecía. Me gusta porque en Hechos 9:17, usted me está siguiendo la lectura, 8:9-17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo. Me gusta esta parte importante porque Saulo todavía seguía siendo ahí un asesino, un gentil, un mundano, un impío. No conocía nada del camino real. Él pensaba que hacía las cosas porque él creía que las hacía bien para el Señor, pero estaba equivocado, estaba en un camino de muerte. Para que se cumpla una palabra que dice que hay hombres que les parece bien el camino. Vamos a buscar esa palabra para no estar hablando vanamente. Eso está en Proverbios. Creo que está como en 2 o 3 ocasiones. Ahí está, míralo. En Proverbios 14:12 dice, hay camino, no caminos. No habla en plural, habla en singular. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Por ejemplo, pastor, el del apóstol Pablo, el de Saulo. Él pensaba que ese camino era derecho. Pero mira lo que dice, pero su fin es camino de muerte. Y nuevamente habla en Proverbios 16:25. Esta cita que yo le hablé a usted está en Proverbios 14:12. 14:12 de Proverbios. Y la segunda cita que habla de lo mismo es Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Camino, no caminos. Porque la gente cree que está, cuando está en su cuento, cuando está en su yeré, cuando está en su salsa, cuando está en su mundo, creen que está en, uy, no, es que este es mi camino, ¿no? Mire que el muchacho ya cogió el camino de la droga, mire. No, ese no es el camino. Más bien yo no le iría camino, ahorita, más bien le iría atajo. Cogió una salida rápida porque cree que con eso va a solucionar los problemas. Vamos a ver que se tira más problemas encima. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, Saulo pensaba que estaba en el verdadero camino. Y en este verdadero camino, el Señor se le presenta. Se le presenta. Porque a Saulo le parecía que este era el verdadero camino. Hay caminos que al hombre
Hay caminos que a Saulo le parecía derecho, pero realmente ese camino que tenía Saulo era camino de muerte. No por lo que hacía solamente, sino era un camino que lo iba a llevar a la muerte eterna, a la perdición. De eso es que está hablando Proverbios. Y esto se relaciona, es un paralelismo a la vida del apóstol Pablo. Al Pablo le parecía, bueno, Saulo, cuando hablamos de Pablo es el mismo Saulo. En este caso todavía no le habían cambiado el nombre. Pero me gusta. Hay una parte importante que hemos nosotros nosotros le hemos hablado. Y son detalles, por ahí dicen que los detalles enamoran. Entonces hay detallitos, hay unas cosas como tan tremendas, donde el Señor pues nos da y nosotros tenemos que mirar bien esa parte importante. Mira lo que le dice. Y cayendo en tierra, eso está en el versículo 4 de Hechos 9, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y yo siempre lo he dicho porque lo he discernido de esa manera. Cuando el Señor te llama 2 veces, en la tercera va a tomar acción. O sea, como diríamos, te va a hablar hasta la tercera para tomar acción. Pero el Señor témale cuando te habla 2 veces. 2 veces. 2 veces. Creo que en la Biblia nos habla de también cuando llama a los reyes, a los sacerdotes. Creo que en una parte también, mire, esto es tremendo, mire. En Éxodo capítulo 3:4, búsquelo, tome allí esa cita bíblica. En Éxodo capítulo 3:4 dice la palabra, viendo Jehová que él iba a ver, hablando de Moisés, está hablando de Moisés, viendo Jehová que él iba a ver, porque Moisés también venía por un camino. Vea, Moisés venía decepcionado, huyendo de Egipto. Venía por un camino. Venía desorientado en el desierto. Y entonces, cuando viene el llamamiento de Moisés, al igual que el llamamiento de Saulo, dice que él venía por un camino, a través del desierto. Y estaba, mire, apacentando las ovejas ajenas. Aleluya. De un sacerdote que no era del pueblo de Dios. Era un sacerdote de un pueblo extranjero. Y apacentando las ovejas en el desierto, llega a un lugar que se llama Oret, le dicen monte de Dios. Y él se le aparece ahí la figura, la zarza, y le causa curiosidad. Él dice, voy a ver ¿por qué no se quema? ¿Por qué no se consume? Si la zarza realmente lo que es la parte de lo que es la zarza, nosotros la conocemos, ¿verdad? Los que tienen el privilegio de conocer de que le llaman zarza es como la que yo conozco. Es como un arbusto, una palizada así, que cuando se seca eso quema rápido, se vuelve ceniza. Pero lo curioso es que dice, voy a ver, ¿por qué no se consume rápido? ¿Por qué no se quema rápido? Y viendo Dios que él iba a ver, entonces lo llamó Dios en medio de la zarza, se le aprovecha y le dice, ¿qué le dice? Éxodo 3:4, Moisés, Moisés. ¿Cuántas veces, pastor? 2 veces, pastor. Entonces ya el Señor prácticamente nos está hablando a nosotros que Él habla una y hasta 2 veces. La tercera toma acción, prácticamente. La tercera ya Él viene a tomar acción. Creo que en Lucas capítulo 22, búsquelo también, porque este tema está bastante importante. Lucas 22:31, fíjese, búsquelo. Lucas 22:31, cuando Él está hablando con Simón. Pedro, ¿verdad? Pedro. Y no le había cambiado el nombre todavía. Fíjese, no le había cambiado el nombre todavía. Y aquí cuando llama a Saulo no le había cambiado el nombre.
Le dice Saulo, Saulo. Y aquí en Lucas no le había cambiado el nombre a Pedro. Para Pedro todavía no. En Lucas 22:31, verifique si esto es así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, Saulo, Saulo. Y ve que no es mentira. Moisés, Moisés. Creo que a Samuel también lo llama, pero a Samuel lo llama más de 2 veces, pero era porque había algo en Samuel que Samuel no conocía, dice la palabra. Mire, el joven Samuel ministraba, dice la palabra, en la presencia de Jehová. Pero él no ministraba, pero no conocía la voz. Mire eso. Pastor, ¿y eso puede estar pasando en la iglesia de hoy? Claro. Hay mucha gente que está ministrando, o sea, ministrando en los altares, llevando tremenda palabra y realmente no conocen la voz de Dios. No conocen, no tienen experiencia con Dios. No tienen un testimonio de Dios. Y fíjese que a él lo llama, él dice, Samuel, la primera vez. Y él va donde el sacerdote, acuéstate, no he sido yo. Samuel, acuéstate. Y cuando viene la tercera, Elí le dice, mira, es que Dios es el que te está llamando. Cuando te llame, tú le dices, habla a Jehová porque tu siervo oye. Esas son las indicaciones que le da el sacerdote a Samuel. Y fíjese que después de eso, en primer libro de Samuel, capítulo 3:10, las primeras ocasiones no era Samuel, pero ya en 1 Samuel, capítulo 3:10, dice, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, pero fíjense que dice 1 Samuel 3:10, Samuel, Samuel. No le dijo Samuel. En las anteriores fueron una sola vez, de a una. Pero en esta le dice Samuel, Samuel. Porque ya conocía la voz de Dios. Ya Elí le había instruido en identificar la voz de Dios. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿usted ha sido instruido? ¿Le ha sido enseñado cuando Dios realmente lo está llamando a usted? Mire que la palabra dice que Saulo fue instruido, imagínese, en las mejores doctrinas que era la de Gamaliel. Había sido instruido también, pero no había podido identificar realmente la voz del Señor. Tiene que haber algo, tiene que haber un misterio mayor, algo muy íntimo, cuando el Señor llama 2 veces de seguido. No cuando te llame una vez. Yo creo que pienso yo y discierno yo en el Señor que cuando el Señor llama 2 veces de seguido es porque en la tercera va a tomar acción. No de las veces que te haya dicho, por decir algo, un nombre allí común, un nombre común, Jairo, por decir algo, Jairo. Pero cuando ya en una revelación, en un momento íntimo, te dice 2 veces, Jairo, Jairo, y es porque hay algo que le está incomodando al Señor y te quiere llamar la atención. Viene una exhortación, viene una llamada de atención fuerte. Y creo que hay más nombres, no sé si usted lo tendrá por ahí. Es curioso cuando el Señor llama en una sola revelación, en un solo momento llama 2 veces. Llama tu nombre 2 veces. Como cuando el padre llama al hijo. Ernesto, Ernesto, te estoy diciendo que ta. No me gusta lo que estás haciendo.
témale a eso. 2 veces de seguido en un momento es porque el Señor está incómodo con lo que estás haciendo o con lo que estamos haciendo. Y usted va a encontrar cantidades de nombres allí que el Señor en una sola ocasión habla 2 veces. En la tercera toma acción. Y en esta, Saulo, Saulo, tomo acción enseguida. Ya. Como dicen los muchachos, se le acabaron las frunas a Saulo. Ya no más. O te corriges o te corriges. Pero vas a padecer. Porque es una manera de corrección. Dice por ahí en Hebreos que al hijo que él ama lo disciplina. Al hijo que Dios ama lo disciplina. Porque si no fuéramos bastardos. Por eso es que nos habla de la disciplina del Señor. Esta es una disciplina. Esta es una disciplina. Porque creemos que la disciplina es castigo. Pero por ejemplo en las fuerzas militares es una disciplina. Y el muchacho se va para las fuerzas militares, cualquiera de las fuerzas, o la policía, y se va como se va. Pero cuando usted lo ve, y usted lo ve otra persona, tanto en la parte física como en el rostro, el comportamiento muchas veces. Algunos testarudos como todo. Es que en el evangelio es así. Algunos son testarudos para mal y no quieren corregir. Así venga el mismo día y se le presente. No corrige. Porque es que eso ya venía. Que ese es un tema bastante, diríamos, tiene una profundidad de los espíritus que vienen a la tierra y toman un cuerpo y viven todo el tiempo. En el caso de Judas, siempre lo he dicho, Judas no se perdió, Judas ya venía escogido para perdición. Pero era para que el nombre de Jesús se glorificara a través de ese ejemplo. Toma un cuerpo. Es así. Y estos son temas que tiene uno que amoldarlos, como si es necesario explicarlo con plastilina, pues se hace, para que los hermanos entendamos realmente estas cosas que son bastante estructuradas en la palabra. Ayer leí algo sobre el don de lengua y la gente, no, que el don de lengua, que comienza, pero a veces no sabemos ni qué es lo que hablamos, ni qué es lo que decimos. Porque yo escudriñando las escrituras pude mirar, de pronto se los expongo en los próximos días, no sé. El don de lengua es un nivel profundo, el nivel más profundo de las escrituras es el don de lengua. Ahí es donde está el secreto de Dios, en el don de lengua. Por eso es que el don de lengua en este tiempo es simulado muchas veces, es aparentado. Pero si realmente una persona habla y la interpreta, ahí está revelando secretos, que es diríamos como el último nivel de la revelación de la palabra. Es un bonito tema, un tema bastante bonito para entender estas cosas. Alabado y bendito el nombre del Señor.